Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidas a todas las personas que nos están mirando a esta hora y bienvenidos a los escritores que nos acompañan hoy aquí. Ellos están acá para presentar la obra Caos Indomable del sello editorial Alas de Cuervo. Así que Mateo y Jesús, bienvenidos. Este espacio es todo para ustedes. Gracias, Silvia. Bueno, ¿y qué Hola, tal si hola. para... Ay, Oli, perdón. Si quieren, dejan los micrófonos abiertos para que no tengamos ahí ese drama. ¿Qué tal si rompemos el hielo de esta entrevista y nos cuentan un poquito de quiénes son ustedes, de dónde son? Por lo general, estas colecciones son internacionales, entonces tenemos personas de diferentes lugares del mundo y también del continente. Quiero recordarles que esta colección es una colección de cuento de terror psicológico, así que vamos a estar hablando desde lo macabro de la mente. Entonces, ahora sí, no sé si Mateo quiera contarnos un poquito acerca de quién es él y cómo llegó a este mundo de las letras. Entonces, Silvia, muchas gracias primero que todo por tenerme aquí, gracias por esta oportunidad. Como comentaste, mi nombre es Mateo Rangel Helbrun. Yo soy de Colombia, específicamente de Barranquilla, como la editorial. Y yo siempre he sido alguien que la literatura en el colegio español e inglés eran de mis materias favoritas porque siempre podía leer, siempre podía escribir de algo y los profesores siempre me decían, me daban como ese pie a entrar a ese mundo de la literatura, de la lectura. Y siempre que tengo una idea, siempre trato como de escribirla para después, para que obviamente no se me olvide y pueda como expandirla. Suele ser tipo de las experiencias que tengo o simplemente como de algo o de algo que veo y eso me inspira como una idea. Eh, que pienso que podría ser como interesante poder abarcarla más por medio de varios géneros. Me interesa mucho el suspenso, el terror, la ciencia ficción. Y pues supe de esta convocatoria, me salió un anuncio en Instagram justo cuando estaba pensando en este cuento que escribí para, para la colección, se llama Ciclo, el cuento, y, y fue algo bastante coincidental y fue como, fue algo como se alinearon las cosas bastante bien, porque duré como un mes perfeccionándola hasta que la envié, yo me acuerdo, la envié, si no estoy mal, en Navidad o en Año Nuevo, y simplemente dije, bueno, Puede ser, puede ser algo o puedo ganar experiencia. Pues afortunadamente sí se dieron las cosas y ahora estoy aquí. Incluso me han hablado de mi colegio también, porque les comenté esto que sucedió y me han también comentado cosas sobre hablar con la gente allá, sobre cómo es esto y pues muy agradecido de estar aquí eh, con la editorial. Ay, me encanta mucho eso que dices de tomar el riesgo, porque a veces uno se queda en ese momento previo, ahí como al susto que da mandar algo y que le digan a uno que no. Y el mundo de la escritura creo yo que es un 80% no, un 20% sí, y ese 20% cuando le dicen a uno sí es la motivación para seguir escribiendo. Y eso no tiene tanto que ver con que uno escriba bien o mal, sino con que lo que uno esté escribiendo esté acorde con los parámetros de ciertos espacios. Así que esa idea de decir, esto es una experiencia o una oportunidad que me lleve a algo más, les aconsejo no saltársela porque realmente en algún momento va a salir ese espacio en donde su obra sí cumpla con los parámetros y van a ser publicados. Es una experiencia muy bonita. Entonces es un muy buen consejo para quienes están empezando en esto. No le tengan miedo a que le digan a uno que no, porque un no es simplemente experiencia. Bueno, ¿qué tal si Jesús ahora nos cuenta un poquito acerca de quién es él, de dónde es y qué lo trajo a este mundo retorcido de las letras? Ah.
Bueno, yo soy Jesús López, soy de Chile, de San Bernardo, como cerca de la capital. Eh, Creo que siempre me gusta contar que yo inicialmente, cuando era muy chico, no me gustaba leer. No me gustaba leer, no me gustaba escribir así, cero, cero, cero. Y me iba súper mal en el colegio porque leía muy lento. Y mi papá me mostró a Julio Verne. Ese fue mi primer acercamiento con los libros y me enamoré. Fue 20.000 locas de viaje submarino, el primero que leí, que metidísimo, y después me regaló los de el recopilatorio de cuentos de Edgar Allan Poe, que fue como mi primer acercamiento con el terror. Y ahí se disparó todo. La mejor forma de expresar terror creo yo que es apelando tanto a la imaginación del escritor como la del lector. Y eso solo se puede hacer en un libro. Entonces, ahí partí como con el gusto de leer terror. Ya más grande, conocí a Stephen King, también me voló la cabeza. Y empecé a escribir cuando conocí el terror cósmico, como Lovecraft, y junto con Junji Ito, que es un mangaka. Y él lo que hacía era hacer terror de cosas que conocemos del día a día. Hacer terror como de conceptos simples, así como eso que ves todos los días que te pueda dar miedo. Y ese factor fue el que me enamoró y me dijo así como, no, yo tengo que escribir sobre esto, quiero algo que yo veo, que no me da miedo, pero podría hacerlo, quiero plasmarlo. Y justo, claro, cayó la convocatoria de terror psicológico y similar a Mateo, también venía con un concepto que quería explorar, pero no me había dado el tiempo. Entonces, de repente, así tener una fecha límite igual lo ayuda a uno a sentarse y decir, quiero escribir, no puedo aplazarlo más, no quiero hacerlo tampoco. Así que eso principalmente fue como todo el desarrollo para llegar a escribir. Sí, me encanta que hablemos de las personas que escribimos bajo presión, por ejemplo. Si usted tiene un compromiso y usted es como, bueno, voy con toda y esto sale sí o sí, y creo que esa fue una de las estrategias que empezó a implementar la editorial para movilizar un poco más a la audiencia de escritores que estaba como en ese punto de inmovilidad y es generar muchas convocatorias para que haya muchas oportunidades de uno presentar varios textos, activarse y poder llegar a ser publicado ya en una colección, o cuando uno escribe para muchas convocatorias y le dicen que no, uno va generando su propia colección de cuentos que luego puede lanzar como un libro independiente. Lo que pasa es como que me han rechazado de un montón de lugares y de repente me di cuenta que tenía para hacer mi libro independiente con relatos que habían sido rechazados de otros lugares y que en un solo libro terminó, por ejemplo, siendo algo exitoso. Entonces, esto lo moviliza a uno a la escritura. Por ejemplo, a mí me encanta mucho encontrarme, en este caso, a escritores que están haciendo terror, pero que no son, que son diferentes a México, porque México tiene muchísima industria del terror, no solamente en el cine, sino también en la literatura. La mayoría de escritores de terror del grupo editorial son mexicanos. Entonces, quiero que ahondemos un poco en cómo ha sido su experiencia con este acercamiento al terror, así ustedes no sean especialistas en el terror, sino que cómo fue ese primer encuentro, porque cuando uno lee terror, parece fácil escribir terror, pero cuando uno se pone a hacerlo, no sé, a mí el terror siempre me sale, no sé, no logra consolidarse como algo que a mí me parezca terrorífico en lo que consumo, pero de alguna manera hay un encuentro ahí y un ritual. Entonces, ¿qué tal si Mateo nos cuenta cómo fue ese choque o ese encuentro o las herramientas que utilizaste para empezar a desarrollar esta idea de terror que plasmaste en tu historia? Sí, yo también pienso bastante así que tipo algo que genere como terror no debe necesariamente como que asustarlo a uno. Obviamente es un factor bastante importante al momento de hacer terror, pero también debe ser algo que se quede con uno, como lo embruje, como tenerlo así siempre en el pensamiento y que simplemente no se pueda como quitar de la cabeza, algo que lo sacuda a uno y piense como que, wow, esto simplemente es como increíble. Yo soy alguien que no soy tan especialista en terror, la verdad, para ser sincero, y si lo fuese a hacer, sería más tipo en lo audiovisual
Eh, entonces las películas que son así como estereotípicas de terror, por así decirlo, como Annabelle o El Conjuro, por así decirlo así, no son películas que no me dejen dormir en la noche. O sea, yo las puedo ver y pueden como que perturbarme así un momentico, pero después se queda así. En cambio, una que vi eh, hace varios años, se llama Mother, de Darren Aronofsky. Esa película no es de terror exactamente, puede ser vista como terror, pero esa película se me quedó en la cabeza hasta este día. No puedo vérmela otra vez porque simplemente no me da la fuerza para hacerlo porque fue algo tan fuerte, tuvo un mensaje tan, tan interesante y tan ambiguo y de todo que simplemente que simplemente se me quedó en la cabeza y no, y eso es como que el default mío para definir a algo de terror, que es algo que simplemente se te queda en la cabeza y, y ¿cómo se dice eso? Te perturba hasta lo más dentro de ti. Sí, y no solo eso, yo creo que el terror latinoamericano tiene características distintas al terror clásico y el terror que hacemos desde este lado del continente tiende a ser diferente también por la capacidad de tolerancia que tenemos como latinoamericanos a lo aterrador, a lo que da miedo, al vivir en países con mucho conflicto, por ejemplo Colombia, donde los casos reales son muchísimo más alarmantes que lo que alguien puede contar. La forma en la que uno expresa y siente el terror, siento que es muy diferente a el terror clásico, por ejemplo, de Poe o de Lovecraft, que está más enfocado desde lo occidental y desde los miedos de otro territorio. Acá yo creo que a mí, no tanto me da miedo el monstruo clásico como si me puede dar miedo un grupo armado, ¿no? Como si me puede dar miedo que me secuestre una guerrilla urbana. Para mí eso es terror, por ejemplo, como mujer, la violencia de género para mí es algo terrorífico, a diferencia del terror clásico, y creo que ahí empieza a haber un distanciamiento entre esa primera noción del terror y el terror latinoamericano, que desde el manifiesto del terror latinoamericano, que si no lo conocen, los invito a que lo conozcan, es un movimiento que está surgiendo desde Latinoamérica, que entiende el terror no como algo que solamente da miedo, sino el terror que también denuncia, que también habla de las realidades difíciles que se viven en algunos territorios, pero que utiliza algunas herramientas típicas del terror para fortalecer esa sensación que le puede llegar al lector. Entonces, me gusta mucho encontrarme así como variaciones de terror escrito desde otros lugares. Pero bueno, voy a dejar de hablar tanto y le voy a dar paso a Jesús para que nos cuente un poquito acerca de cómo fue su experiencia y ese acercamiento que tuvo con el terror, que yo creo que es una persona más experimentada en el género del terror. Pero sí, me gusta mucho desde muy chico y quiero retomar eso último porque es curioso como el terror lo ven los occidentales como de más arriba del mundo, como con países más desarrollados, buscan, claro, más el terror en monstruos, en fantasmas, o el ejemplo de Junji Ito, que es como que busca el terror en los espectros, en su día a día, que es como muy japonés, con muy sus deidades. Pero cuando lo pasamos al terror latinoamericano, siento que es mucho más humano. Siento que todos los personajes son mucho más humanos, tanto por el terror de algo físico, como decíamos, un asaltante o una guerrilla, sino que incluso sus monstruos tienden a ser más humanos o a que afectan más directamente a las personas. Y me gustan mucho los cuentos de terror que se cuentan en el sur de Chile que tienden a ser como injustos, castigos injustos, que crean monstruos que son peligrosos nomás. No hay tanta justificación, no es como, oh, si haces esto mal, te van a ir a buscar. No, lo viste y fuiste. Y eso es parte de un terror que siento que se relaciona en todo el mundo, ese terror a lo desconocido, ese terror a algo que no podemos enfrentar. Entonces a mí eso siempre fue lo que más me llamó la atención cuando empecé como a investigar más de terror, porque inicialmente cuando era chico, lo primero que me dio miedo fue el tema de la sangre, así, oh, mucha sangre, porque me dolía la guata, entonces como, oh, wow, el terror genera cosas, y me genera instantáneamente, así, oh, me dolió la guata al tiro.
Y similar a lo que pasó con el tema del cine, que yo vi Sexto Sentido cuando chico, cuando mis papás recién me estaban empezando a mostrar películas como más de adultos, y no, qué mal, esa escena que aparecen como los fantasmas colgados en un colegio, fue como, no, 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 mucho, no más. Pero después vi La Habitación 1408, que es de un cuento de Stephen King, que, uff, de mis favoritos, que era una película más psicológica, que contaba más esta visión del terror, como de llegar a una habitación y que simplemente esté maldita, que no tuviste nada que hacer ahí, pero llegaste ahí y te tocó sufrirlo. Ese concepto era lo que más me fascinaba, como la injusticia, que simplemente estuviste en un mal momento en el lugar equivocado. Sí, ese fue como mi acercamiento con el terror que tanto me gustó. Me gusta mucho que hablemos de las películas que nos generaron esa sensación o nuestros primeros encuentros con el terror, porque yo creo que de la manera como usted recibe esas primeras películas también va siendo el desarrollo que usted tiene de cercanía o de distanciamiento del terror. Yo, las primeras películas que vi de terror me generaron en un inicio mucho distanciamiento porque supongo que era una niña muy asustadiza y ya de adulta como que las películas de terror no me generan miedo, me generan como controversia, porque siento que la mayoría están relacionadas con asuntos religiosos y como persona no religiosa no me dan miedo las cosas religiosas. Sí, es decir, como bueno, si No, yo no creo en nada religioso, ¿por qué me va a asustar algo que tenga que ver con el infierno? O sea, es como el infierno no tiene ninguna justificación. Pero, por ejemplo, cuando vi la película de It, estuve traumatizada. Fue como, porque eso tiene que ver con las cosas que pasan en tu cabeza, con lo psicológico, con lo que puedes formar a partir de tu propio pensamiento. Y si eres una persona muy creativa, uno piensa como, tengo el poder de mi mente de traer a la vida a algo aterrador y monstruoso que se materializa como un payaso. Entonces fue de las primeras veces que sentí que el terror no tenía, que no se relacionara con lo religioso, funcionaba para que a mí me generara terror y empecé a tener nuevamente una conexión con el terror y a explorarlo un poco en la escritura, pero pienso que hago, no sé, que lo que escribo de terror termina pareciendo un poco novela negra. Entonces, como que la línea es difícil de delimitar cuando uno no es muy conocedor del género. Pero bueno, ya que estamos entrando un poquito en el ambiente de la escritura, quiero preguntarles cómo ha sido su proceso de escritura, ¿no? Cómo se han enfrentado. Ser escritor es un oficio de disciplina, de trabajo duro, es muy gratificante, pero también es muy desagradecido en el sentido de que vivir de esto es un reto, ¿no? Tiene que trabajar uno muy duro para poder empezar a vivir de las letras y pertenecer a este espacio, pero me gustaría que nos dieran así como algunos tips o herramientas que ustedes utilizan a la hora de escribir y que les han funcionado y que si no las rotan sería espectacular. Entonces vámonos en ese mismo orden, primero Mateo y después Jesús, así a contarnos un poquito de su proceso. Bueno, yo creo que yo creo que sería alguien que se beneficiaría mucho de varios consejos, porque pues yo siento que aún estoy bastante en proceso, la verdad. Diría yo, no soy nada experto, no soy eh, nada, nada de eso, pero eh, algo que diría es que si tienes una idea, no la dejes ir, no, que no sea algo ay, sería interesante abarcar esta idea, pero no creo que tenga tiempo, no creo que tenga nada, no importa, la idea se puede ir materializando lentamente, no tienes que dejarla para darle espacio a otras ideas, pueden vivir eh, en armonía, por así decirlo, entre ellas, se puede ir trabajando en una idea y también trabajando en otra. No es un proceso lineal para nada. Uno escribe algo, después se arrepiente, piensa que lo que escribió fue horrible, entonces lo borra y lo vuelve a escribir hasta que esté satisfecho. No adelantes el proceso. No, es algo que me ha pasado mucho, la verdad. Hace poco leí
varias páginas espero algún día que sea un libro que pueda publicar, y lo que veía se veía bastante, no muy, no me gustó mucho lo que estaba viendo. Y mucho más con un consejo que me dieron hace poco en una clase en la universidad, que es que parece simple, pero en verdad cambió mi perspectiva. Es cuenta, no digas. En- eh, es un consejo o sea, son unas palabras que nunca pensé, que nunca escuché juntas, pero que en verdad es como que, wow, como que no tienes que decir tipo, estaba lloviendo, no, podías decir, el cielo estaba llorando, por así decirlo, algo así. Entonces, eh, sí, no es algo lineal, este proceso. Las ideas fluyen como fluyen, unas fluyen mejor que otras, unas fluyen más rápido, unas fluyen más lento, pero nunca abandones la idea y cuéntala, y cuéntala de una manera única, no algo que trata de hacerlo diferente a las cosas que has leído. Excelente consejo de hacer y no decir que comete uno cuando está empezando, y es no poner a su personaje en acción. Es como mi personaje es tan malo, pero tan malo, es deplorable, y utilizamos un montón de adjetivos para tratar de describir a nuestro personaje, para hacerlo sonar malo, cuando en realidad simplemente necesitamos a ponerlo a hacer algo muy malo. No sé, capítulo 1, se levantó y mató a su bebé. Dices, qué persona tan mala, y no tienes que decir que es malo y el personaje ya va a ser malo. Entonces, ese es un muy buen consejo que le ahorra a uno muchísimo trabajo a la hora de estar revisando y estar diciendo, pero ¿por qué yo le puse a esto tantos adjetivos y en realidad no logro describir qué es lo que está haciendo mi personaje? Entonces, hacer, no decir. Un consejo para toda la vida escritural. Excelente, muchísimas gracias. Ahora, Jesús, vamos a ver qué tienes debajo de la manga para sorprendernos. Bueno, yo creo que el principal consejo es escribir. Creo que es el paso más importante y del que uno más huye. Siempre uno está preparando, hilando ideas y como hay que sentarse a escribir. Ni siquiera escribir para publicar o escribir para tener terminado ese día esto. Yo creo que lo mejor es generar la costumbre de escribir, aunque lo que escribimos hoy lo vamos a borrar mañana. Aunque sea una basura, da lo mismo. Es generar el hábito de seguir escribiendo, de seguir plasmando, oh, si este día no tengo muchas ideas, no quiero avanzar, corregiré la ortografía, corregiré la forma. Es hacer parte de este proceso como si fuera un trabajo más, porque al final la única forma de practicar la escritura es escribiendo, tal como tomar un instrumento, un deporte que toma 1 o 2 horas al día, hay que escribir. Y tomando el consejo de Mateo, creo que a la hora de escribir terror es súper importante el ambiente y describir sensaciones más que describir cosas físicas como tal. Porque es muy diferente decir así como, no, esa casa da miedo, a empezar a decir, no, no, que las paredes derruidas, que el ambiente tenso, porque al final es el lector el que decide si le va a dar miedo o no. Entonces, si yo le digo, no, esto te tiene que dar miedo, causa un poco de rechazo y no se transmite la sensación. Yo creo que lo más importante es recordar que hay que transmitir sensaciones, ambientes, para que uno pueda sentirse inmerso y definir así como, wow, esto me da miedo. Sí, oh, esto suena mal, así, esto va a poner en riesgo al personaje, sin decirlo directamente. Claramente eso de mostrar, de explicar, pero no ser tan detallado para dar espacio a la imaginación. Creo que es lo más importante a la hora de escribir. Me encanta. Lo más importante a la hora de escribir es sentarse a escribir. Es como, si quieres ser escritor, ¿qué tienes que hacer? Sentarte a escribir. Y sí, tienes razón, es un paso muy difícil porque es sacar dentro de nuestra vida cotidiana, porque muchas veces por este espacio me he dado cuenta que los escritores de estas nuevas generaciones son personas cuyo oficio es otro. Digamos, son maestros, son psicólogos, son ingenieros y acoplan la escritura como parte de su vida, pero es un proceso que les cuesta más, porque tienen que adaptar un pedazo de su vida que antes utilizaban para otra cosa,
para exclusivamente sentarse a escribir y poder que en esta práctica su estilo de escritura propio se vaya desarrollando, vayan aprendiendo nuevas herramientas y en ese aprendizaje también hay que invertir tiempo en la lectura. Una de las formas más interesantes de aprender a escribir es leyendo a otra gente que lo haga muy bien. Dices, como esta persona escribe maravilloso, voy a leerla y voy a leerla desde una perspectiva de escritor, no solamente por el disfrute, porque está esa primera lectura que hace uno por disfrutar la historia, y luego viene esa lectura en la que uno identifica las características de la obra, uno identifica las herramientas, las modas narrativas y todas esas cosas que hay escritores que han aprendido a hacer muy bien y que uno puede aprovechar para ir modificando y adaptándolo a su propio estilo, porque eso no está mal. Para eso están los otros escritores y para eso publican sus obras, para que las aprovechemos. Entonces, ahí están los consejitos de este grupo de escritores que ya tienen sus primeras publicaciones y que han perdido el miedo. Pero ya pasando a una siguiente parte que me gusta mucho, ¿qué tal si conversamos un poquito acerca de cuál fue la intención que ustedes pusieron en la obra que los llevó a ser parte de esta colección? Ya saben que estamos hablando de cuento de terror psicológico, así que tiene que haber una motivación, tiene que haber un núcleo desde donde parte su historia. Entonces me gustaría que habláramos de esa intención y cuál es la cosa que ustedes dicen, el plus de mi historia es que yo le puse esto, sin que les spoilemos aquí a la comunidad de qué tratan sus historias, porque la idea es que ellos mismos vayan consigan el libro en la página oficial del grupo Editorial Letras Negras y que puedan disfrutar de sus obras. Entonces, Mateo, tú ya eres el número uno en iniciar esta conversación. Ya es el default. Bueno, yo lo que quise hacer fue que me interesa bastante el tema de ciclos y cómo se van repitiendo según cada paso del tiempo, cada 20 años, cada 10 años, puede ser hasta meses, días, que se van repitiendo ciclos, en especial de violencia. Como en, por ejemplo, una obra que me encanta, La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, está llena de ciclos de violencia y también me interesa sobre cómo a veces podemos dejarnos llevar de nuestro pasado y cómo ese pasado lo tenemos cargado encima de nosotros sin dejarlo ir. Entonces lo que yo quise hacer con mi cuento es que es justo eso, que ese pasado nos hace repetir los ciclos y el pasado de nuestros padres y el pasado de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, nos conducen a repetir las cosas que intentamos parar. Entonces, en mi cuento ciclo, yo quise contar esa historia eh, sobre cómo estos pecados de nuestros padres y estos errores que han cometido y los antepasados de sus antepasados de sus antepasados eh, eh, han, han intentado, han hecho que se repitan los ciclos. Y lo que yo hice fue unir esa carga a un par de zapatos. Entonces, y no contaré más sobre eso. Solo un par de zapatos es la carga sobre los hombros de un chico eh, que vive con su padre. No diré nada más. Teo, muchísimas gracias. Entonces, acá estamos hablando un poco de trauma generacional que llaman desde la psicología y es como cargamos en ciclo el no darnos cuenta. Y creo que en Colombia hay una frase que dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, siento que es esa sensación de autorreconocimiento y del reconocimiento de lo que hay detrás de nosotros para poder evitar llegar a ese final catastrófico. Creo que no hay nada más doloroso en una obra que uno esté leyendo y uno le esté advirtiendo al personaje principal. Dese cuenta que está haciendo lo mismo y al final el personaje principal termina cometiendo errores que uno sabía
que podía evitar simplemente mirando hacia atrás. Así que ese tipo de historias me parece muy interesante y que conecta muchísimo con esta generación, que estamos tan dolidos y estamos en ese proceso de sanación y de evitar estar en esa repetición de la violencia una y otra vez. Bueno, ¿qué tal si Jesús ahora nos hace ahí su tesis? A ver Mm. qué nos trae. Bueno, mi cuento va del lado de algo de lo que comenté sobre Junjito, de crear terror en base a cosas que conocemos del día a día. Entonces, yo quise explorar un poco, ligado a otro concepto que se me ocurrió hace mucho tiempo antes, que era el tema de un personaje pensando que algo estaba haciendo equilibrio, que es el título del cuento, de hecho. Que algo estaba haciendo equilibrio, que algo estaba al borde de caerse, esa sensación. Y la tenía como anotada como tip, y la tenía ahí tirada hasta que vi la fecha de la convocatoria y fue como ya, quiero explorar esto. Entonces va ligado a algo, un temor que siempre se me hizo curioso, esto de, no sé, yo recuerdo un personaje de tal manera, alguien lo recuerda de otra forma, o las veces que uno no recuerda un personaje y todo el mundo de tu alrededor te está diciendo, oh, pero si era así, ya. El cuento va principalmente de eso, pero al revés. ¿Qué pasa si todo el mundo de tu alrededor no está recordando algo que tú sabes que estaba ahí ayer y que todos conocían y que todos compartimos y que de repente ya no está y solo tú puedes recordarlo? Ese temor es el que quise plasmar. Y no quiero hacer spoiler, la verdad. Eso principalmente, ese miedo de ser, ¿qué sucede cuando eres el único que recuerda algo que sabes que estaba ahí? Oh, me encanta porque la memoria y el olvido son cosas que en el terror y más en lo psicológico son muy impresionantes, porque esa sensación de que algo falta, de ausencia o de presencia de algo que te moviliza desde la memoria y el olvido, creo yo que en lo psicológico se ha experimentado muchísimo. Así que ahí está, ciclos y... Ay, lapsus mental. Algo está haciendo equilibrio. Y algo está haciendo equilibrio de la colección Caos Indomable, que es del tema del que estamos hablando el día de hoy. Y bueno, como para ir cerrando, ¿qué tal si nos comparten un poquito de sus redes sociales, por dónde podemos contactarlos? Si ustedes están vendiendo el libro, ustedes se están haciendo promoción en alguna librería o si lo pueden encontrar pues en la página oficial del grupo editorial Letras Negras, que ya saben que por ahí mandamos a todos los lugares de Latinoamérica sin ningún problema. Entonces, Mateo, ¿qué tal si quieres? Esto es opcional. No, sí, sí, mi Instagram, mi Instagram es mattrangelache con una sola T. Mi TikTok es, bueno, no me acuerdo del nombre del usuario ahora mismo, es Matt también con una T, raya abajo, Murdoch, con al final CK. Jesús, ¿quieres compartirnos Ah, tus redes sociales? sí, yo en Instagram, que es la cuenta que más uso, me tengo como el Jesús, o sea, como el guión bajo Jesús, pero es una H en vez de la última S. Y lo otro que uso harto es YouTube también, mismo nombre, por si quieren pasarse. Bueno, muchísimas gracias Jesús y Mateo por acompañarnos aquí en Entrevistas y Letras, por querer conversar un poquito acerca de su experiencia con la escritura, de su experiencia con la publicación y de su experiencia con el terror. También agradecemos a todas las personas que nos están acompañando hoy aquí. No olviden que este es un espacio creado por el grupo Editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta que nos volvamos a encontrar. Gracias.